años donde había un hermano, me pidió permiso, dijo, en 1 hora vuelvo. No sé si ya pasó la hora, pero lo querían crucificar. Y era un momento de presión para él, me imagino, por el tiempo que no vi la hora, yo estaba en otra cosa. Y el equipo que tenían que actuar, ¿por qué? Porque aparte no es que solo faltó él, sino que se llevó toda la vestimenta. ¿Y había presión o no había presión? Claro, claro. No se imaginan, muchas cosas pasaron y a veces bajo presión vemos realmente cuando nos aplasta algo, cuando está cortando algo en profundidad, realmente vemos de qué estamos hechos. Recientemente pasaba acá, ¿no? Y ustedes no se dan cuenta, muchas veces nosotros estamos acá cantando y se dañó, lo sé que se dañó y nadie, no hay preparado otra cuestión, no hay pista, solo sé cantar con la pista y veo la letra y no hay otra cosa que hacer. Entonces, ¿cuál es mi cara? ¿Cuál es la cara que pongo yo? Quiere matar a alguien, al sonidista, al director, a la luz, al internet, al proveedor. Esa es la presión real que vivimos en nuestra situación, en nuestro contexto. La pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de reaccionar? ¿Cuál va a ser mi actitud? ¿Cómo voy a reaccionar ante las presiones de la vida? No es fácil, ¿no? Alguien dijo, es que yo tengo el carácter fuerte. ¿Qué significa el carácter fuerte? Ser un colérico, un iracundo, un gritón, uno que, ¿me entiende? Eso se llama carácter débil. ¿Sí me hago entender? Es un temperamento el ser colérico, pero eso no es el carácter es de características que forman a la persona y le determinan su madurez o inmadurez en la vida. Aquella persona que tiene carácter firme ha aprendido a dominarse, ha aprendido a tragarse cosas y a veces hasta cierto punto disimular. Hay un precio que pagar acá adelante. Los músicos, los jóvenes saben, algunos, ¿qué les hemos dicho que cuando se equivoquen? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer, músicos? Y hay una frase que, y nosotros nos reímos de parte de acá, decimos, por último, los del otro lado a veces no saben. ¿Por qué? Porque no ven, algunos que otros obviamente que sí entienden de música, conocen la canción, ok. Pero el punto, y yo le animo a usted, si usted está al frente, ojo con esto, si usted viene acá al frente y algo salió mal, tiene que mantener una buena actitud. Amén. Y algo más que tenemos que hacer es buscar la solución y un plan B. Eso es cuestión de orden de vida. El hombre de casa debe no ahogarse en un vaso de agua junto con la esposa. ¿Cuántas veces nos ha tocado en el hogar buscar soluciones bajo circunstancias difíciles, o no? Y no estamos, no sé, ya se acabó, y el matrimonio, y se acabó, y que se mueran, y que así llegamos a una fatalidad de vida, que queremos echar todo a la borda y se acabó todo. No es así. Creo que Dios nos llama a madurar en ese momento cómo actuar. Y vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de algunos hombres de Dios y al final vamos a concluir con algunos versículos más en cuanto a este tema. Entonces recuerde, ¿cuál va a ser mi actitud, mi respuesta bajo las presiones de la vida, ¿no? Avancemos un poquito, por favor. Uy, otra vez me voy para atrás yo. Siempre doy lugar a que vean, pero ahora está pequeño. Vamos a ver a quién. Vamos a Noé. ¿Qué pasaje estamos, Noé? Génesis capítulo 6, verso 5. ¿Tiene una Biblia? Si no, comparta con el que no tiene. Saben que hoy me hizo falta el púlpito grande. Siempre digo, a veces hay que poner el pequeño. Estoy mal acostumbrado ya. Estamos ahí, ¿verdad? Muy bien. Versículo 5.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raerése de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de ¿qué? Algo muy parecido a lo que vivimos, ¿no? 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Solo un punto crucial, escuche. Yo considero que Dios, cuando permite ciertas pestes, terremotos, desastres naturales y muchas cosas, es porque ya llega hasta aquí la maldad en el mundo. Permite. Y una de las señales que vemos aquí con Noé es un ejemplo bíblico. No es que es literal esto, no es. Está relatando Moisés algo que pasó con Noé, pero hubo una causa. Y vemos varias veces que la gente era muy violenta. La venida del Señor, dice, será como en los días de Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé? Violentos. Así que no se asuste, que el Señor puede venir pronto por nosotros, o el Señor puede mandar un juicio sobre la tierra. Nosotros morimos físicamente, pero ¿es un problema para nosotros morir físicamente? Ya no. Pero hay de aquellos violentos e incrédulos que no creen en Cristo. Por eso nuestro deber no es tanto en fijarnos en la maldad del hombre, sino en la necesidad de salvar su alma, aún con los violentos y los que nos quieran hacer mal. Amén. Porque debemos tener misericordia de ellos, sabiendo que lo peor es lo que les viene. Quizás habrá un momento, Dios permita, yo digo, no deseo eso, pero en las presiones de la vida hay circunstancias, por alguna situación, alguno de nosotros puede ser muerto por violencia, por alguna situación de estas personas malas que están en el mundo. Y cómo crece la maldad y violencia en el mundo entero, ¿es la verdad? Sí, puede ser. Pero lo peor no es para nosotros después de morir, sino lo mejor con Cristo en el cielo. Y lo peor va a ser para ellos. ¿Cómo cambia nuestra manera de ver la vida y las cosas y a las personas? Amén. ¿Qué voy a tener hacia esas personas? ¿Amor? ¿Voy a orar por la salvación de ellos? Hay que tomar en cuenta cómo está mi corazón, qué es lo que Dios quiere. Y en este tiempo ya Dios estableció un juicio, el hombre había provocado esto. Y avancemos ahora al versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que le mandó. ¿Qué le mandó? Hacer un arca. ¿Qué le mandó? ¿Y durante cuánto tiempo estuvo él haciendo el arca? ¿Recuerda cuánto tiempo? Aproximadamente 120 años. Y cada día la gente, ¿qué hacía? Se burlaba. Se burlaba. La gente no creía. Estaban las puertas abiertas, como hoy en día están las puertas abiertas de la iglesia. Y no sé si usted realmente tiene la salvación de su alma en Cristo Jesús y están las puertas abiertas. Es tiempo todavía, no ha venido el rapto, porque cuando ya venga el Señor a llevar a los suyos, viene el tiempo de prueba, dice Apocalipsis 3:10, donde vendrá la tribulación. Un tiempo terrible para los que realmente quieran seguir a Cristo. Amados, la presión que tenía Noé
de estar con con su familia, unos cuantos, construye y construye poco a poco, y esta gente durante qué presión que tenía, ¿no? Qué presión. La mayoría, como hoy en día, la mayoría no le importa a Dios, se burla de las cosas de Dios, a lo bueno llaman malo, a lo malo bueno, es normal, pero para el Hijo de Dios vivir bajo esa presión, ¿cedemos? ¿Cedemos? El punto es este: ¿cedemos bajo las presiones del mundo? No caía una gota de agua. Y dijeron: estás loco, nunca va a llover, nunca ha llovido, ¿no? Un ejemplo es Noé. ¿Cómo actuó? Dijo: no, Dios me mandó a hacer esto y le voy a obedecer. No veo nada, pero el Señor va a cumplir su palabra. Él es fiel. Amén. Con esa esperanza podamos vivir nosotros también bajo presiones de la vida. Vamos a ver otro ejemplo, por favor. Vamos con qué personaje. Él tuvo una presión externa, Noé, pero miren lo que pasó con Abraham. Vamos a qué pasaje de Génesis 22. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Pausa. ¿Ustedes se imaginan? Él tuvo una presión externa con la esposa. No tener un hijo en ese tiempo era muy, muy deshonrado, era un castigo de Dios de alguna manera. Sara le dice: bueno, ten el hijo Ismael con Agar, y se complicó la cosa. Y después de tener a Isaac, el milagro, a los casi 100 años, le dice: dame tu hijo, sacrifícalo. La pregunta es: ¿qué presión, qué lucha interna tuvo Abraham en ese momento? ¿Se imaginan ustedes, en vez de padre, un único hijo esperando tanto tiempo? La presión interna que a veces tenemos en el hacerle caso a Dios, a nuestro corazón, no es fácil muchas veces. Hay cosas a veces que Dios nos pide hacer que no nos gusta. Aún trabajando para Dios, hay cosas que no nos gusta hacer, que nunca hemos hecho ni pensamos hacer, y a veces tenemos que hacerlo. Por amor a Dios, por amor al prójimo. La presión que tenemos a veces es externa por personas o circunstancias, pero a veces es interna por nuestra carne, nuestro corazón. Y luchamos todos. Y me imagino la situación como él estaba, ¿no? Pero dice versículo 14, y llamó a Abraham, versículo, ¿qué nos quedamos? Creo que estamos en el 11. Allí dijo, no extienda, 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado diciendo, Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí está dando una profecía de Jesús. Por cuanto obedeciste a mi voz.
Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Y aconteció después de estas cosas, hasta el 19 nomás era, hasta ahí nomás. Pregunta: Noé luchó con presiones y a la final obedeció a Dios, ¿y en qué resultó su vida? ¿Bien o mal? ¿Bien o mal? Fueron los únicos que se salvaron. Abraham, en ese mundo, en esa situación y en esa situación personal, solo era él, su hijo y Dios. No había nadie más. ¿Qué decisión tomó delante de Dios? Obedecer a Dios, aunque parecían muchas cosas irracionales. Y entonces vemos justamente, y jamás Dios iba a permitir, dijo, y lo que dice en otros pasajes, que aún muerto el que confiaba Abraham, que él iba a resucitar. Llegó, por eso fue llamado amigo de Dios, porque Abraham aprendió a confiar en Dios. Entonces, aquel también, Abraham, fue prosperado, fue bendecido. En su descendencia vino la genealogía, el pueblo de Israel, el pueblo judío, y al final nuestro Señor Jesús, por medio de Abraham. Y fueron cumplidas sus de uno que ya parecía como muerto, casi 100 años, y de un hijo. Ahora los descendientes de hebreos, de judíos, es una descendencia como la arena del mar y las estrellas del cielo, por supuesto. Y le vuelvo a repetir, alguna vez si escuchó, el 25, casi 30% de la población latinoamericana somos descendientes de judíos. ¿Sabía eso? ¿Cuál es el continente más cristianizado en el mundo? El que hay más cristianos en sí, donde hay más iglesias de alguna manera que creen en Jesús y están con la Biblia. ¿Cuál? Latinoamérica. América, no solo latino, desde el norte de América. Dios usó a Estados Unidos en el 1800 al 900 para infundir el evangelio y venir, y muchos de nuestros padres son personas de Estados Unidos. Está el hermano Joe Wells, su esposa Silvia Wells. Yo tengo amigos y hermanos tutores míos, y damos gracias a Dios por la misericordia que tiene con su pueblo, pero a través de los judíos, y ahora de los judíos y los gentiles con su iglesia. Latinoamérica, América en sí tiene, gracias a Dios, creyentes, y tiene misericordia de nosotros. ¿Por medio de quién en un momento? De la obediencia de uno. Por eso, no ceda bajo las presiones externas o internas que luchamos. Haga lo correcto, haga las cosas delante de Dios, y Dios va a bendecir su vida, va a bendecir su familia, y usted va a ser de bendición en el entorno que está. Amén. Noé lo hizo y bendijo a su familia y una futura generación con él. Pero también Abraham lo hizo. No ceder bajo las presiones, a pesar de, no es fácil, es una lucha. Seguimos con uno más que me encanta. Vamos a ver a José en algunas etapas, y en Génesis mismo. Vamos a ver Génesis 39. Más o menos recuerdan, ¿alguien sabe la edad que tenía José cuando fue vendido a los ismaelitas o madianitas? 17 años más o menos. ¡Wow! Y él va como esclavo, llega a ¿qué casa? A la casa de un oficial del faraón de Egipto. En ese tiempo un imperio impresionante. Versículo 2, bueno, desde el 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. ¿En qué? En su mano. Pregunta: ¿José era un hombre de Dios? ¿Temía a Dios? ¿Hacía las cosas bien?
Un muchacho que hacía ejercicio, era guapo, era musculoso, soltero todavía, ¿verdad? Así como los jóvenes de aquí. Era espiritual, era un siervo de Dios, era excelente. Muy recomendado José. Pero recuerdan lo que pasó en la casa de Potifar. Mire el versículo 10. Hablando ella, la esposa se había ido, ¿no? El esposo, hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Pausa. ¿Habrá sido cualquier mujer la que le estaba tentando a José? No. Una mujer perfumada, muy guapa, qué sé yo. Obviamente para un hombre normal y común y corriente era una tentación grande. Sin embargo, la mirada de José no fue hacia lo que tenía delante, sino fue primero a su Dios. Porque una de las palabras que él siempre dijo, mire el versículo 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra quién? La presión que tuvo de acostarse con esta mujer, era soltero, y un momento dijo, ¿qué hizo él? Yo puedo, no, él agarró, dijo, más vale, aquí corrió, que aquí murió. Y corrió. ¿Cuántos de nosotros no vamos a ceder, con solteros y casados? Porque el soltero, esto se llama fornicación. Si usted comete justamente un acto de intimidad sexual sin casarse, y si estamos casados y hay una relación fuera del matrimonio, se llama adulterio. Que Dios nos guarde, cuidando lo que vemos, cuidando lo que escuchamos, porque es muy sutil. Y cómo se ha dado últimamente las traiciones a través de las redes sociales. ¿Sabía eso? ¿Cuántas personas se comenzaron a chatear con su ex y de repente se acabó el matrimonio? Eso ya es infidelidad. Si el Señor nos dice justamente a los hombres, teniendo la debilidad de mirar, dice, si tú miras a una mujer y la codicias en tu corazón, ya pecaste. Eso se llama lujuria. Hay 3 tipos de miradas, hombres. La primera mirada que usted miró, ya está bien. La segunda mirada, esa es una casual, la otra es la constante. Y después viene la corrupta, que le da la vuelta como la cabeza del exorcista, así. Y es justamente que nosotros podemos llegar a la primera mirada, casual, ya está. No mire más. Amén. Amén. Claro. Las mujeres también, por si acaso. Porque así evitamos. Somos de carne y hueso. La pregunta otra, ¿cómo alimentamos a nuestra carne con el celular cuando nadie nos ve? Solteros, ¿usted me puede dar ahorita su historial para ver en internet lo que ha estado viendo ayer en estas noches? Yo le doy el mío, usted deme el suyo. ¿Tiene integridad? ¿Se dio ante las presiones? Porque eso corrompe nuestra vida. Y esa presión externa, la pornografía, ver a mujeres extrañas, habla Proverbios de esto también, nos lleva a la muerte. Nos lleva a matar nuestro gozo de salvación. El pecado sigue matando. Mata el gozo, mata la paz, mata la comunión. No dejamos de ser hijos de Dios, pero sí mata. Entonces, José fue un ejemplo en esto, que no se dio a la presión, a la tentación, y huyó. Un gran ejemplo. Porque después de eso sabemos que termina ¿dónde? Después de la casa de Potifar, ¿a dónde fue? Mírense el verso 21. No, antes. Versículo, por ejemplo, 17.
Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, cuando yo alcé mi voz y grité, y dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Pregunta, ¿eso era verdad? Mentira. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió en su furor, y tomó su amo José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Verso 21. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Sabe? Dios conoce nuestras debilidades y conoce las presiones de la vida que usted sufre alrededor. ¿Le va a dejar solo o sola? Jamás. Pero ¿sabe cuál es nuestro problema? Que en vez de fijarnos hacia el Señor, de buscarle al Señor, nos dejamos llevar por la debilidad de nuestra carne. Dice la concupiscencia. Santiago habla eso. Dice que cuando uno cede a la tentación, dice luego va al pecado, y el pecado da a luz la muerte. Santiago capítulo 1, si no me equivoco. Hermanos, es cuestión de tiempo. Si estamos dando lugar, es cuestión de tiempo. ¿Y sabe quién más nos conocen? Nuestros padres, nuestros hijos, nuestras esposas y esposos. Confrontemos nuestro pecado, no dejemos muchas veces. Hay pecados así que debemos confrontar y que el Señor nos ayude a limpiar y pedir ayuda también. Y escuche, si alguno de nosotros no puede solo, hablo de varón a varón o mujer a mujer en algún caso, por favor escuche, tenga la confianza después de Dios de buscar ayuda de hermanos o hermanas que sean maduros para ayudarle en su debilidad. Que juntos podemos más, que uno no puede, dice, dos son mejor que uno, porque si el uno cae, el otro le levanta. Eso habla Eclesiastés. Amén. ¿Ustedes creen que yo me he podido mantener bien solo? Jamás. Yo tengo mis confidentes, yo tengo mis consejeros, yo tengo gente a quien aconsejo generalmente como pastor, pero yo tengo que limpiarme, yo tengo que buscar ayuda porque soy débil, porque puedo caer. Porque he empezado a veces en esa resbaladera. Amén. Entonces, por favor, no espere estar a la mitad de la resbaladera cuando ya es difícil volver y termine en el piso. Por favor, estamos a tiempo. Ahora, versículo 22 dice, y el jefe del... Bueno, ya vimos, ¿no? Vamos al reino de Egipto cuando ya después estuvo mucho tiempo ahí. Recuerdan que él interpretó dos sueños, el del panadero y del copero. ¿Recuerdan esto, no? ¿Y a quién le fue mal? Al panadero, porque le dijo después de 3 días. Pero al copero, ¿qué le dijo? Después de 3 días, tu cabeza será levantada, nuevamente estarás sirviendo al rey. Y le dijo, acuérdate de mí. ¿Recuerdan esto? Por favor, habla, diles que yo sirvo para esto. Soy el intérprete de sueños, el soñador le llamaba. Capítulo 41, verso 38. Y dijo Faraón a sus siervos, cuando ya él interpretó el sueño, ¿no? De las espigas, las vacas flacas, y dice... Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Versículo 41, y dijo además Faraón a José, aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Pregunta: ¿uno más se dio ante las presiones de la vida?
fueron externas, mucho. Su familia mismo lo odió, sus hermanos lo iban a matar, lo vendieron. Termina en la casa de Potifar, acusado injustamente. Él haciendo bien su trabajo. Y muchos estamos así, estamos haciendo bien delante de Dios las cosas y vienen desgracias, personas que hasta nos pueden mandar a la cárcel. Y aún en la cárcel, recuerde, y donde usted esté, por alguna injusticia, Dios va a estar con usted. Dios va a estar con nosotros, como con José. Cuando estamos delante de Dios bien, en conciencia, en integridad, Dios permite, pero para bien. ¿Qué quiere Dios? Que usted sea luz, predique el evangelio, dé testimonio de cómo usted conoció a Dios. No, ay, qué injusto, voy a llamar al abogado, consigue plata. Un hijo de Dios tiene que darse cuenta que si le puso ahí es con el propósito de ser el embajador del cielo ahí en la tierra, ¿o no? Vaya más allá de las circunstancias, de las presiones que usted vive, de las personas que le hacen daño. Dios quiere usarle. Amén. Y Dios usó a José. Fue ejemplo, fue diferente. Y como José honró a Dios, ¿qué hizo Dios con José? José lo honró. José lo honró. Que Dios nos ayude a ser así. Amén. En el estudio, que les tomen en cuenta como buenos estudiantes, que hacen las cosas bien, que dicen la verdad, que no copian. En el trabajo, que decimos la verdad, que seamos puntuales, que somos trabajadores, que no nos quejamos, que no hablamos atrás de nadie. Amén. ¿Pueden ver a nosotros la diferencia a la gente? ¿Somos luz? José, ¿cómo terminó después de pasar tantas presiones? Y yo siempre digo este ejemplo, que él fue, usted ha visto esa catapulta, ¿no? Desde el mundo antiguo, donde conquistaban y tumbaban los muros, o la cata, la flecha, ¿cómo se llama? Cata, ¿no? Flecha, ¿sí entienden? ¿Saben lo que hablo o no? Qué bueno, los muchachos de ahora no creo. Imagínense que de repente dice, fue vendido, casi muerto, y luego para acá con Potifar, y luego en la cárcel, y en la cárcel olvidado, ya José no daba más, y bueno, Señor, ya está, aquí me quedo en la cárcel, ese es mi destino, Señor, bueno, gracias, ¿y qué voy a hacer? Y después de 2 años, ya por último, dándose por vencido quizás, suelta Dios la catapulta. ¿Y qué hace Dios con José? ¿Dónde lo llevó? ¿Dónde lo llevó? Segundo al mando del imperio egipcio. Vaya, investigue qué fue Egipto. Hasta ahora no descubren la tecnología y las cosas que hay ahí, ¿o no? Y Dios usó, Moisés, José fueron parte de todo eso. Impresionante. ¿Cómo Dios puede honrar y bendecir a un hijo de Dios obediente, que no cede bajo las presiones externas o internas? Ahí están los ejemplos. Amén. Terminemos. Su vida sostiene la profundidad de su vida con Dios. Y vamos a un ejemplo de la naturaleza. Si un árbol no tiene buenas raíces, ¿qué pasa? Veamos Marcos, capítulo 4. ¿Cuál es su profundidad con Dios? ¿Cómo ha leído la Biblia esta semana? ¿Cuánto aprende de Dios? ¿En qué promesa se aferra? Mateo 4. Marcos. Gracias. Versículo 17 al 19. Las presiones de la vida son como tormentas a veces. Y está hablando de la parábola del sembrador, cómo está sembrada la semilla en los corazones de la gente. Verso 17. 16. Pero estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas.
¿Qué pasa con está junto al camino, se llevan las aves, está entre piedras, no tiene raíz, entre los espinos, no profundiza? Una planta que no profundiza y no tiene raíces bien profundas o metidas, ¿qué pasa con el tiempo? Un pequeño viento, un roce, un árbol así. Nuestra vida, ¿cómo tiene la profundidad? Pregunta, ¿cuánto? Y sabe, a través del concurso y los jóvenes lo que están memorizando, que estamos ahí dándole duro, sé que Dios les va a ayudar a profundizar su vida espiritual con esto, porque es duro. Las raíces no es de cualquier árbol. Los árboles, los secoya, que miden casi 100 o más metros, las raíces, la profundidad y cómo tienen que romper suelo duro. Lo impresionante de la biología en las plantas para poder llegar a tal profundidad y tal sostenimiento de semejantes animales, es algo impresionante y no es tan fácil para el árbol y lleva tiempo. Debemos dar tiempo a Dios en su palabra, en oración, en memorizar, siempre lo que les digo, en estudiar. Cuán profundo es su conocimiento y comunión con Dios. ¿Cuánto? Solo eso va a sostener su vida. Amén. Si no, ante las tormentas y presiones de la vida, va a sucumbir, va a caer fácilmente. Terminemos, ¿no? Nuestra paz o gozo que no dependa de las circunstancias o personas. Recuerda Pablo lo que dijo ahí. Veamos de unos versículos saltados. Él sufrió, vivió bajo presión. Él primero decía en Romanos 7, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La carne. Pero también afuera, 2 Corintios 6, hay algunos versículos que me llaman la atención. Miren lo que dice ahí, 2 Corintios capítulo 6. Por ejemplo, versículo 4, antes bien nos recomendamos en todo como ministros, siervos de Dios, en mucha paciencia, mire, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Si ves esa comparación, nos han dado palo, hemos pasado hambre, pobrecitos los hermanos, no tiene nada, ¿qué será? No, momento. Tengo almas en el cielo que me esperan. Tengo una mansión preciosa que el Señor está haciendo. Tengo coronas que estoy ganando. ¿Qué es lo que va a durar? ¿Lo de la tierra o lo del cielo? Pobrecito, no tiene, no sabe, no puede. A Pablo lo veían así. Pablo, ¿quién eras tú? Fariseo, el que perseguidor, tan importante y famoso, y ahora te apedrean, te apalean, te persiguen. Y para el mundo no somos nada ni nadie. Pero para Dios y los que aman a Dios, sí somos alguien especial. Amén. Estar bajo presión, mire, puede causar estrés que se mantiene en el cuerpo como un aumento de las hormonas del estrés, como el cortisol, lo que eleva la presión arterial y el pulso y tensa los músculos. Ojo, porque a veces están las situaciones y usted comienza a desesperarse, a enojarse, a angustiarse. El punto es este. ¿Qué produce la presión? Puede ser interna o externa. Afecta físicamente y mucho, y nos enferma. Miren, más adelante. El estrés crónico puede debilitar el sistema inmunológico y aumentar el riesgo de problemas de salud como enfermedades cardíacas, diabetes y obesidad. Por alguien dijo diabetes psicológico, emocional, ahí no. Dice, además, la presión, el estrés puede afectar el rendimiento físico, mental, provocando fatiga, dificultad para tomar decisiones y
bloqueos. Creo que acaba ahí. ¿Qué dice Filipenses? Van a decirlo todos juntos. Jesús, ven por favor. Filipenses capítulo 4, póngase de pie. ¿Listos? Y este es un versículo muy bueno para cuando usted esté atravesando alguna dificultad. José, ayúdeme por favor rapidito con la guitarra. ¿Se acuerda lo que escuchamos hoy día? ¿Cuál fue el mensaje de hoy día? Mi actitud ante las presiones de la vida. ¿Okay? ¿Hay presiones internas que tenemos? ¿Luchas? ¿Sí o no? Las tenemos. Pero también hay externas que no dependen de nosotros a veces. Sus circunstancias, personas, etc. La pregunta es, ¿cuán profundidad tengo del conocimiento y la comunión con mi Dios? ¿Cuán templado estoy? Siendo uno de los frutos el fruto del Espíritu que dice templanza, dominio propio. Amén. Que las personas en el mundo vean a alguien que no está quejándose, ni criticando, ni siendo tan negativo. Que vea la vida y las cosas de la perspectiva de Dios, con los lentes de Dios, que es la palabra de Dios. Que cuando yo vea a las personas vean un problema, una dificultad, yo vea una oportunidad. Amén. Que sea otra mi actitud y mi reacción de vida, que marque la diferencia, como Noé, como Abraham, como José, como Pablo. Amén. Por eso cuando usted esté afanado por alguna cosa, repita, este versículo tiene que memorizarlo. ¿Listos? 1, 2, 3. Filipenses. Pues 4, 6. Por favor, cierren sus ojitos, inclinen su cabeza. Medite sobre lo que escuchó ahora. Por favor, medite un momento mientras queremos preparar una canción para terminar el mensaje. Oremos un momento. Señor mi Dios, gracias por escuchar su palabra y ver estos ejemplos en estos hombres de Dios que nos ayudan a tener el dominio propio. Hay circunstancias, hay personas, pero también hay la presión de nuestra carne, nuestra debilidad, nuestro corazón engañoso. Ayúdenos a tener esa templanza en su palabra, en sus promesas, que podamos confiar más en sus promesas que en el mundo, que en nuestro sentir. Ayúdenos a marcar la diferencia. Ayúdenos a obedecerle a pesar de lo que pueda pasarnos o pasar en este mundo. Ayúdenos a hacer luz y siempre saber que hay una oportunidad para que podamos ser testigos suyos, guiando personas a sus pies y marcando la diferencia y siendo de bendición aún entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús nos va a ayudar con una canción hermosa. La cantábamos juntos alguna vez. Esta canción habla justamente de cómo usted esté en alguna tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. En paz
en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos. El Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Hay momentos en la vida donde todo parece que está cuesta abajo, durísimo levantarse. Y para quienes hemos depositado nuestra confianza en el Señor, Él está ahí, no nos deja. A veces decimos, hemos tocado fondo, pero al fondo, ¿qué tenemos? La roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Y si hemos tocado fondo, es porque estamos en esa roca que todo lo sostiene. Vamos a cantar una vez más. Si la podemos cantar juntos. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. Amén, hermanos, un gusto conocerles. Venimos de visita. Ismael. Perdón, tomen asiento. Perdón. Ismael es un gran amigo, un gran hermano en la fe. Hace algunos años atrás, cuando Ismael estaba en Quito, pastoreando la iglesia Buen Pastor de Checa, es un pueblito que está cercano a la parroquia del Quinche, para referencia, y estaba dando mis primeros pasos en la fe, todavía en esa etapa temprana de mi vida, en donde estábamos en esa lucha entre que sí, entre que no, y que, como todos creo yo. Y llegó Ismael, me habían estado discipulando ya,
pero yo me hacía el desentendido, que no tengo tiempo, que no puedo, que será para otro día. Y no continuaba. Pero llegó Ismael y se tomó ese tiempo, ¿no? A veces decía, yo no puedo, no te preocupes, voy a tu casa. Tomamos el domingo, bueno, el domingo entonces. Y eso demuestra la pasión que tiene por el discipulado, por la enseñanza, por entrenar a otras personas para que sirvan al Señor. Por la gracia del Señor, ahora ya tenemos una familia. Dios nos ha bendecido con 4 hijos y ya están atrás, han salido con los niños. Y aquí estamos, seguimos adelante, seguimos caminando en el Señor. Han habido momentos duros, críticos en nuestra vida familiar también, como todas las familias. Pero con la ayuda del Señor hemos logrado superar esas tormentas, esos momentos difíciles que no han faltado. Pero también han habido momentos muy especiales, muy chéveres, como verles a nuestros hijos nacer, crecer. Y eso es algo que solamente con la gracia de Dios podemos lograr. Un gusto conocerles, mis hermanos, y ojalá que podamos un rato volver a verles nuevamente. Muchas gracias.